No podemos negar que la creación de contenidos es difícil. Encontrar las herramientas adecuadas para generar efectos visuales impactantes, mejorar imágenes o crear videos cautivadores suele parecer una búsqueda casi interminable. Pero, ¿y si existiera una única plataforma que pudiera hacerlo todo? Hola, si es tu primera vez en este canal, te doy la bienvenida. Soy Danilo Acosta y esto es Generación IA. Y en este video te voy a hablar sobre Krea AI, una potente herramienta de creación de contenidos, todo en uno. Hoy voy a analizar en profundidad si Krea AI está a la altura de las expectativas como la herramienta definitiva para creadores como nosotros. Acompáñenme. En lugar de ser solo otra herramienta en su arsenal, Krea se posiciona como un centro para todas las necesidades de contenido de IA. Con una sola suscripción vamos a obtener acceso a un conjunto de herramientas poderosas que van a cubrir todo, desde la generación de imágenes hasta la mejora de videos. Esto significa que se puede crear contenido asombroso sin la molestia de administrar múltiples suscripciones. Krea siempre ha estado en el radar de muchos creadores, pero a menudo se ha pasado por alto en favor de otras herramientas más especializadas. Sin embargo, sus actualizaciones recientes la han transformado en una solución integral. Al integrar varias herramientas de terceros en su plataforma, Krea nos permite acceder a una variedad de capacidades sin la necesidad de suscripciones separadas. Esto es particularmente beneficioso para los creadores que producen una cantidad no excesiva de contenido y que también deseen ahorrar dinero. Ahora que entendemos las ventajas de usar Krea, profundicemos en sus características. Krea ofrece una variedad de herramientas que se adaptan a diferentes aspectos de la creación de contenido. Por ejemplo, la generación de imágenes. Krea brinda acceso a modelos avanzados de generación de imágenes como Flux 1.1 Pro Ultra, Ideogram 2.0, incluyendo su versión Turbo. Esta variedad nos permite experimentar con diferentes estilos y resultados, mejorando las opciones creativas. Una vez que tengamos las imágenes, la función de mejora de Krea, el Upscale, nos permite escalar de manera efectiva esas imágenes a mayor resolución. Si bien algunos creadores aún pueden preferir herramientas como Topaz para la mejora de la escala de video, las capacidades de mejora de la escala de imagen de Krea son impresionantes y pueden ahorrarte tiempo al mantener todo dentro de una sola plataforma. La integración de Krea de varios modelos de video significa que puedes elegir la mejor herramienta para tus necesidades específicas, ya sea que estés creando contenido estándar con Clean AI o experimentando con Luma para videos de fusión de animales. Krea te va a brindar la flexibilidad de cambiar entre modelos sin problemas. Krea AI es una plataforma realmente que puede ayudar en la creación de contenido tanto en imágenes como en videos, resaltando, como ya me he referido en la introducción del video, estas diferentes opciones que tenemos de generadores de imágenes y de generadores de videos. Entonces estamos aquí dentro de la plataforma y vemos aquí las opciones. Por ejemplo, vamos a galería y vemos aquí las generaciones de los miembros de la plataforma, demostrando toda la creatividad. También vamos aquí a generar y ponemos en práctica todas las opciones que tenemos a nuestra disposición con estas opciones que es Real Time, tiempo real, imágenes, video y animador. Pero en el video de hoy, específicamente debido a todas las opciones que tenemos aquí, vamos a hacer hincapié sobre todo al video y a la imagen, sobre todo que demuestra el poder, ya que nos da acceso en una sola plataforma, como vemos aquí en la opción de las imágenes, a estos grandes modelos como Flux 1.1 Pro Ultra, Flux 1.1 Pro, Ideogram 2.0 Turbo e Ideogram 2.0. Y este Flux es un modelo mejorado dentro de la misma plataforma de Krea para dar una mayor velocidad, como lo dice aquí, una calidad rápida
un modelo de calidad rápida optimizado para cría. Lo especifica aquí en esta barrita que tenemos aquí. Entonces, rápidamente seguimos viendo aquí la parte de los videos igualmente. Cómo podemos tener acceso a toda esta serie de videos. Por ejemplo, Clean 1.5, Clean Pro, Clean Standard y nada más y nada menos que Runway, Luma y Hello, o como conocemos también Mini Max. En esto es donde resalta este modelo que lo separa de la competencia, sobre todo con otras opciones que sería necesario abordar en otros videos porque no nos daría tiempo suficiente para profundizar en cada una. Pero tampoco se nos puede dejar de escapar esta opción de Enhance, de mejorar la calidad de las imágenes y los videos con un escalador tanto de imágenes como videos incluidos de una gran calidad que nos va a ayudar a aumentar la resolución de estos dos formatos, tanto la imagen como el video. También tenemos aquí otra opción de entrenar los LoRa's, los Low Rank Adaptations. Si algunos de ustedes no saben lo que se refiere al LoRa, es un modelo, es una forma de entrenamiento del aprendizaje automático que se aplica sobre todo a las imágenes. Aquí lo dice, sobre todo, ¿no? Que con 3 imágenes que le subamos, esto puede generar selfies, fotos de productos o nuestro propio estilo visual. El entrenamiento de Krea analiza tus imágenes y trata de aprender de las características en pocos minutos. Y en sí ese es el concepto como tal de los LoRa, del Low Rank Adaptation. Esa técnica que lo que hace es entrenar a través de imágenes el estilo, y a partir de ahí seguimos creando una imagen o varias imágenes con una coherencia parecida, ¿no?, a cada imagen que le vayamos a subir, creando un estilo propio. Entonces, volviendo aquí, vamos a ir directamente a Flux y vamos a probar para demostrar cómo sobresale este modelo en la creación de contenido, sobre todo en el flujo de trabajo, y lo que hace a este modelo totalmente diferente a la hora de hacer este flujo de trabajo. Por ejemplo, si vamos a generar una imagen, vamos aquí directamente y vamos aquí abajo y escogemos el modelo. Vamos a probar primeramente este modelo Flux, que como ya dije es optimizado específicamente para Krea. Damos clic aquí, lo escogemos y por ejemplo aquí abajo nos va a salir este panel donde le podemos agregar una imagen como referencia o un estilo. Por ejemplo, de este lado y de este lado vemos también para escoger la razón de aspecto, ¿no? Si es 1.1, 4x3, vamos a escoger este formato 16:9. Y por ejemplo, estos dos daditos aquí, si le damos clic, es un prompt que nos da automáticamente al azar, que nos sirva de inspiración por este lado. Entonces, esto, volviendo aquí, los estilos, nos da aquí a escoger el estilo y de este lado salen también estilos. Se repite, ¿no?, esta opción. Aquí se repite los dos dados, pero en este caso para el estilo al azar, para escoger el estilo. Y aquí para buscar en la galería, que ahora me voy a referir a esto, ¿no? Si le damos clic aquí al estilo, sale esta galería de estilos. Este estilo es directamente los estilos de Krea. Le damos clic y vemos toda esta serie de estilos a escoger. Es bastante estilos que tenemos aquí. Y también tenemos los estilos creados de la comunidad. Es una opción bastante flexible y abundante para la creatividad. Entonces, por ejemplo, un campo de girasoles que se alarga sin fin, volviéndose al unísono hacia el sol. Por ejemplo, le damos aquí generar. Recuerde que este es el Flux, el modelo. Vean la velocidad, como casi ven aquí la barrita inmediatamente aparece
prácticamente en segundos, porque aquí lo especifica también. 5 segundos. Por ejemplo, aquí está especificado, te explica 4 imágenes, 5 segundos. En el caso de Hydrogram 2.0 son 2 imágenes, 30 segundos. El Turbo 25, Flux 1.1 Pro 10 segundos y el Flux 1.1 Pro Ultra 30 segundos. 30 segundos. O sea que va subiendo la velocidad, pero este modelo de Flux adaptado para cría es bien veloz, como lo hemos visto aquí. Y vean la calidad. Vean la calidad. Aún sin ser Flux 1.1 Pro Ultra, vean la calidad que esto tiene. Ahora, refiriéndonos de nuevo a este flujo de trabajo, ya inmediatamente que tenemos estas imágenes, como ustedes ven aquí, ven estas barritas y ya directamente nos da la opción de crear un video con esta imagen. Si quieres dejar este prompt para que simplemente darle vida a esta imagen, lo puedes dejar así. Si quieres, puedes generar el video directamente o lo primero que hay que hacer, por supuesto, es elegir cuál es el modelo. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir como demostración, por ejemplo, Runway y vamos a darle generar. Aquí vemos resultados prácticamente casi en menos de un minuto. Se generó el video, un video de 5 segundos, pero vean la calidad. Una calidad bastante decente, bastante aceptable. Entonces la siguiente opción sería, siguiendo este flujo de trabajo, podemos hacer que la imagen gane en calidad haciéndole un upscale usando la opción que está aquí debajo a la derecha. En estos 5 barritas que tenemos aquí vemos la opción upscale para aumentar la resolución de la imagen. Le damos clic y vemos inmediatamente cómo nos da la opción. Incluso nos da los frames, los cuadros, si lo queremos en 30 cuadros por segundo, 60 o 120. Recuerden, a mayor puntuación aumenta más la definición. Pero para darle ser más conservadores, vamos a dejarlo en 30 y le vamos a dar Enhance. A ver qué resultado nos da. Bueno, en el caso de este video específicamente, como vemos, el resultado no es muy convincente que digamos. Incluso yo diría que esta función de Enhance no ha mejorado para nada el video, porque lo que estamos viendo aquí realmente, este es el original y como vemos, no veo ninguna mejora. Yo diría que en tal caso no veo, o sea, esto tiene menos calidad que el original, como vemos aquí. Entonces pudiera ser también que este video o esta función, sobre todo con la parte del video, funcione mejor con videos que no tienen por un mínimo de resolución recomendable, que pudiera ser el caso. Pero este video original podemos ver que tiene muy buena calidad. Prácticamente no respondió a esta función. Yo ya había hecho previamente, por ejemplo, en esta foto, como vemos, si le vamos a sacar aquí, vamos a mostrar el original y vamos a mostrarle. Esta es Flux 1.1 Pro Ultra. Ahora, si vamos a ver la función, o sea, la versión ya mejorada, vamos a ver la diferencia, que en este caso si es, como vemos aquí, superior, ¿no? Esta se ve resaltada, muy colorida, pero aquí se ve más raw como tal. Y vemos aquí la definición. Sobre todo si hacemos el efecto donde más se nota. Vemos aquí el pelo de la muchacha al lado izquierdo. Si le damos acá, vemos como ya aumenta la definición. Vemos el rostro más definido también.
Ahora, vamos a probar nuevamente. Con un video de Moki 1, que recuerden la resolución de Moki es 480. Vamos a ver cómo responde entonces con un video de menos resolución para darle otra oportunidad para probar esta función del upscale con la parte del video, porque como ya les demostré, realmente la parte de la imagen es muy eficiente, muy superior. Entonces vamos aquí en Enhance nuevamente y escogemos directamente aquí el video de Moki y lo vamos a subir. Vuelve nuevamente, vamos a mantener el 30 para ser justos en la comparación. Él está analizando el video. Entonces notamos algo aquí que no les había dicho antes, referente a esta dos sliders que tiene aquí, referente a la strength y resemblance. Strength me imagino que se refiere a la efectividad del upscale y resemblance al parecido para mantener la coherencia de la imagen. Y también tenemos esta opción de estos tres presets: cinemático, render y animation. Tres estilos diferentes para variar la imagen a la hora de escalar. Me imagino, no específicamente variarla, sino darle un efecto entre estos tres, entre cinemático, render y animation. Y el loop es para que el video continúe constantemente generando cuando aparezca y no se detenga. Entonces vamos a darle Enhance y vamos a ver si esta vez tenemos más suerte y nos da una resolución con más calidad. Aquí tenemos el resultado final y parece que esta vez sí ha sido un resultado superior. Como vemos aquí, sí se nota la diferencia al resultado de Moki. Estamos comparando, recuerden, Moki tiene 480 de resolución, pero como vemos, tenemos la opción de lograr una resolución superior utilizando esta opción de esta magnífica herramienta de Krea. Entonces, para terminar, entre las otras opciones que no les he hablado, porque se las voy a dejar definitivamente para un próximo video, porque hay aquí suficiente contenido. Opciones como, si vamos aquí, por ejemplo, Real Time, que es un editor en tiempo real y que casualmente, rapidito, voy aquí a Discord y ahora mismo aquí estamos viendo a las 10:22 de la mañana, 10:22, están anunciando que tienen un nuevo editor. Si vamos aquí a su cuenta de X, vemos un ejemplo de lo que hace esta nueva herramienta de edición. Como vemos aquí, algo realmente muy poderoso, totalmente fuera de serie, cómo puede posicionar objetos añadiéndolo a diferentes escenas. Este es uno de los ejemplos que están poniendo aquí ahora mismo en X. Ya yo le puse una respuesta para que me añadan. Aquí vemos cómo respondí para que me añadieran, para que me dieran un código para la fase beta de esta nueva poderosa herramienta. Otra opción más de contenido para crear sobre esta magnífica aplicación. Entonces, rápidamente, ya para despedirnos, vamos a hablar rapidito sobre los precios. Aquí tenemos, ahora mismo están ofertando un Cyber Monday con varias opciones aquí. La opción, si escogemos la opción anual, independientemente de eso, tenemos la opción gratis, por supuesto, con generaciones diarias y, por supuesto, con accesos limitados, sobre todo a estos grandes generadores de imágenes y videos. No vamos a tener acceso a esos generadores. Tenemos el básico. Si optamos la opción anual, tenemos $5 al mes. Vemos aquí todas las opciones de cantidad de generaciones que tenemos aquí. La opción Pro son $17.50 al mes y el Max $30. Si lo hacemos
mensualmente son 10 el básico, 35 el Pro y 60 el Max. Y aquí abajo tenemos una comparativa de las diferentes opciones. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Yo creo que la opción es buena porque tenemos todas estas plataformas al unísono dentro de una sola aplicación. Y eso es una gran ventaja cuando pensamos si queremos usar todos estos modelos a la vez. Solo está en dependencia de lo que uno tenga en mente. Entonces, una vez más, les digo, si han llegado hasta esta parte del video, se los agradezco infinitamente. Y si les ha gustado o han aprendido algo nuevo e interesante, por favor, les pido que me regalen un like. Regálenme un like. Y aquellos que no se han suscrito aún, por favor, suscríbanse. Suscríbanse, que no cuesta nada. Esto es gratis. Déjenme sus comentarios, por favor. Y una vez más, no me canso de repetirlo, si han llegado hasta aquí, se los agradezco inmensamente y nos veremos en la próxima. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado o lo has encontrado interesante, te pido que me regales un like. Suscríbete si no lo has hecho aún y compártelo. Y como siempre te digo, muchas gracias por tu apoyo. Nos veremos muy pronto en el próximo video.